A vosotros, hermanos. Voy a invitarles a que hagamos una oración ante la presencia de nuestro Dios. Bondadoso y buen Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, en esta tarde, Señor, que tú has permitido que estemos en tu casa, venimos ante tu presencia, Señor, para pedirte que pongas palabra a tu siervo para que de esta manera cada uno de nosotros seamos edificados. Te pedimos pues que vengas y seas tú el que transmitas el mensaje. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, mis amigos. Muchas de las veces nos hacemos la pregunta antes de predicar: ¿qué es lo que la iglesia necesita en nuestros tiempos? Vivimos en tiempos muy difíciles y siempre nos hacemos la pregunta: ¿cómo mantenernos en nuestra fe? ¿Cómo permanecer en su palabra? Y cómo estar siempre haciendo el trabajo de nuestro Dios. Si tiene su Biblia, vamos a ubicarnos en el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. Libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. Sé que algunos de nosotros tenemos diferentes versiones, diferentes Biblias que llevan a lo mismo, mas sin embargo las palabras son algo poquito diferentes. Dice la palabra de nuestro Dios en Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. Con un amén me indican que lo tienen. Dice la palabra de nuestro Dios: he aquí yo vengo pronto o presto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Fíjense bien, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Nuestro tema de esta rica tarde que nuestro Dios es que nadie tome tu corona. No sé si alguno de ustedes, hermanos, en el año 2015, no sé si alguno de ustedes le tocó ver a Miss Universo hace más o menos 4 años. No siendo fanático de ver Miss Universo, pasó un acontecimiento que nunca había acontecido en Miss Universo. Estaban ya en las finales en la que se iba a declarar quién iba a ser la Miss Universo, quién era la que iba a estar al cargo de esa hermosa corona que se pone en la cabeza de estas señoritas quienes participan en Miss Universo. Quedaban únicamente 2 personas. Una de ellas era Miss Colombia y la otra era la señorita de las Filipinas, donde estaban enfrente, donde millones de personas en televisión estaban viendo este acontecimiento, quién iba a ser Miss Universo en el 2015, hermanos. Cuando el personaje que estaba dirigiendo a Miss Universo, el señor Stephen Harvey, menciona el nombre de la persona que sería la ganadora de Miss Universo 2015, le da la corona, hermanos. Fíjense bien, ve tu papel y cuando ve su papel le da la corona a la señorita de Colombia. Toda la gente aplaudiendo, toda la gente alegre, toda la gente contenta, porque esta mujer acababa de ganar la corona de prestigio para estas damas, para estas mujeres quienes usan su corona durante todo el año. Miss Colombia, todos los colombianos en fiesta, alegres, contentos porque Miss Colombia había ganado Miss Universo en el año de 2015. Pasaron exactamente 4 minutos y medio y toda la gente, los colombianos especialmente, alegres, contentos de que Miss Colombia había ganado esta corona. Por televisión, la audiencia que estaba en el lugar donde se hizo Miss Universo, alegres, contentos, y después, hermanos, después de 4 minutos y medio más o menos aproximadamente, aparece nuevamente este hombre, el señor Steve Harvey.
y le dice a la audiencia, le dice a la televisión, le dice al mundo entero que había cometido un error. Que la corona no era de Miss Colombia, sino que la corona le pertenecía a la señorita de las Filipinas. Error grande. Siguiente día, todo mundo sabía, el periódico, la televisión, programas de televisión, habían anunciado que Miss Colombia no había sido la ganadora. Se entrevistó a la señorita Miss Colombia después de unas semanas y se le hizo la pregunta de que cómo se sintió ella al saber que no era ella la ganadora. Dice que durante toda la noche se la pasó llorando, lamentándose de lo que había sucedido. Y todos sabemos que es una corona corruptible, que con el tiempo se acaba, que llega el próximo año y ya le toca a esa corona a otra persona. Mas sin embargo es una corona que las mujeres que quieren llevar esa corona luchan, se abstienen de muchas cosas. Y esta mujer, al darse cuenta que la corona no era de ella, hermanos, se la pasó llorando. Y nos ponemos nosotros a pensar, hermanos, volviendo al texto que tenemos en mente. Dice la palabra de nuestro Dios en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 11. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de nuestro Dios: he aquí yo vengo pronto. Hablándole a la iglesia, hablándonos a cada uno de nosotros. Y es lo que quiero que veamos, quiero que miremos hacia nosotros, que contemplemos el camino que hemos trazado. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, ¿para que qué, hermanos? Para que ninguno tome tu corona. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. En la Nueva Versión Internacional dice: vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Todos nosotros, como hijos de nuestro Dios, es un privilegio, primeramente, cuando bajamos a las aguas bautismales, que somos bautizados, que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como Rey y Señor de nuestra vida. Y dice la palabra de nuestro Dios que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Pero aquí nos advierte, aquí nos hace una advertencia el predicador en el libro de Apocalipsis, donde nos dice que retengamos lo que tenemos, porque si no, se puede quitar nuestra corona. El Señor viene pronto. El Señor viene por su iglesia. El Señor viene por una iglesia que no tenga mancha y que no tenga arruga. El Señor viene buscando lo que le pertenece. Ahora nos toca a cada uno de nosotros de retener que es de suma importancia para nuestras vidas, para que la corona no caiga de nuestras cabezas. Libro de Lamentaciones, capítulo 5, versículo 16, donde quiero que veamos, es algo triste, algo que puede surgir en la vida de nosotros. Muchas de las veces, dice la palabra de nuestro Dios, que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Muchos salieron de Egipto y pocos llegaron a la tierra prometida. Es una jornada, es un camino largo, donde muchos podemos haber salido del mundo. Pero llegar a la vida eterna no es de muchos, es de pocos. Ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así que nuestro Dios espera de nosotros un compromiso. Dice Lamentaciones capítulo 5 versículo 16. ¿Lo tenemos, hermanos? Con un amén me dicen que lo tienen. Dice 5:16. Cayó la corona de ¿dónde, hermanos? Fíjense bien, cayó la corona de nuestra cabeza. Hay ahora de nosotros, porque ¿qué, hermanos? Fíjense bien, individualmente, cada uno de nosotros. El Señor viene pronto, el Señor viene presto, el Señor viene a darte una corona que tú mereces. Pero también tenemos que tener mucho cuidado, porque Lamentaciones se lamenta y empieza a decir que la corona ha caído de la cabeza de nosotros. Dice: ay de nosotros, porque hemos que, hermanos, que venga el Señor
que aparezca en las nubes por segunda vez para darle corona a cada uno de nosotros. Y que nos llegue a pasar lo mismo que surgió con Miss Colombia, hermanos. Que teniendo la corona en su cabeza por 4 minutos y medio, se da cuenta que la corona no le pertenece a ella, sino le pertenece a otra persona. Es muy fácil perder nuestra corona de nuestras cabezas. Es muy fácil, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios allí que estamos viendo en Lamentaciones, dice: "Hay ahora nosotros hemos pecado, y como hemos pecado ha caído la corona de nuestras cabezas". No es como empezamos, no es como empezamos el camino de nuestro Dios, sino como terminamos. El pueblo de nuestro Dios salió emocionado de Egipto, contentos, alegres. Vamos a adorar a Dios allá en el desierto, le vamos a servir. Un pueblo contento, un pueblo alegre, feliz. Pero a través de los días, pasaron escasos 40 días, hermanos, y el pueblo empezó a flaquear su fe. La promesa que el Señor les había prometido estaba empezando a desaparecerse de la vida de ellos. Salieron, pero no llegaron. Cayó la corona de ellos, y aquí el predicador dice: cayó la corona de nuestras cabezas, ay ahora de nosotros. ¿Por qué? Porque hemos pecado. ¿Cuántos de nosotros nos acercamos a Jesucristo, hicimos una promesa de servirle todos los días de nuestra vida, y de repente empezamos a flaquear, de repente empezamos a caminar hacia atrás, de repente empezamos a faltar al templo, de repente dejamos de hacer las actividades que hacíamos en la iglesia? Nuestra corona está cayendo de nuestra cabeza, y a veces no nos damos cuenta que eso está sucediendo en nuestras vidas. En lugar de dar un paso hacia adelante, en lugar de caminar para nuestro Dios, en lugar de hacer el propósito que Dios tiene con nosotros para su iglesia, muchas de las veces empezamos a dar un paso para atrás. La corona empieza a caer de nuestras cabezas. Pero hay algo importante ahí en el texto que tenemos de base. Retén lo que tienes. Y la pregunta es: bueno, ¿y qué es lo que yo tengo? ¿Qué es lo que el Señor me ha dado? En la Nueva Versión Internacional, en lugar de retén, dice: aférrate a lo que tienes. Aquí la palabra de nuestro Dios nos dice: retén lo que tienes. ¿Qué es lo que tenemos? Es la pregunta. ¿Qué es lo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros que debemos de retener, que tenemos que aferrarnos? Porque si no nos aferramos a ello, la corona caerá de nuestras cabezas. Hay 2 cosas importantes que quiero que veamos. La primera es: aférrate, ¿qué, hermanos? Aférrate a tu fe. Muchas de las veces quiero que sepan que si no tenemos esa fe, la corona va a caer de nuestras cabezas. Es importante tener la fe. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Con un amén me dicen que lo tiene. Primera de Pedro 1, 7. Vamos a aferrarnos, vamos a retener la fe que el Señor ha dado a cada uno de nosotros. Dice Primera de Pedro 1:7, para que la prueba de vuestra fe, hermanos, mucho más preciosa que ¿qué, hermanos? Quiero que sepan que cada uno de nosotros, nos guste o no nos guste, vamos a pasar por algunas pruebas. Vamos a pasar por momentos que a lo mejor no nos va a gustar, pero es de la manera que nuestra fe se prueba. Es de la manera que sabemos si realmente somos de Dios o que nomás somos de momento. Cuando llegó la prueba al pueblo de Israel, dice la palabra de nuestro Dios que en el desierto empezó a caer el pueblo de nuestro Dios a consecuencia de que la fe de ellos no era tan fuerte. Llegan momentos difíciles en nuestra vida, llegan momentos críticos en nuestra vida, llega el momento de probar nuestra fe en nuestro Dios, y llega el problema, hermanos, que en lugar de dar un paso hacia adelante, empezamos a dar un paso hacia atrás. Y recordemos que esto es pensar que si no pasamos la prueba de nuestra fe, caerá la corona de nuestra cabeza, porque la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien sea probada con fuego, sea hallada aquí, hermanos, en alabanza. Sea hallada en alabanza, sea hallada en gloria, sea hallada en honra, cuando Jesucristo, ¿qué, hermanos? Esa es nuestra prueba, hermanos.
Cada uno de nosotros en nuestras vidas, en ocasiones diferentes, en diferentes situaciones, vamos a ser probados para que nuestra fe llegue a la gloria de nuestro Dios, llegue al nivel más alto. En la mañana mencionábamos al padre de la fe, Abraham, hermanos, que se le dice, aquella prueba de su fe, que se le dice, ¿sabes qué? Ve a este monte y sacrifica a tu hijo para mí. ¿A qué momento difícil para Abraham? Llegó la prueba de la fe para él. Y sin embargo él se levanta y va y toma a su hijo y toma la leña, y aun cuando el hijo lleva la leña, le dice el hijo y le dice al papá, oye papá, si vamos a ir a sacrificar, ¿dónde está el cordero? Traemos la leña, traemos el fuego, bueno, ¿y dónde está el cordero? Él no sabía que el que iba a ser sacrificado era él, hermano. Y la palabra de nuestro Dios nos dice, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probada con fuego y que sea hallada en qué, hermanos. Que cuando cada uno de nosotros pasamos por la prueba de nuestra fe, que cuando cada uno de nosotros pasamos por el momento en el que hemos de decidir si somos de Dios o no somos de Dios. Gloria sea a nuestro Dios, que aquel Abraham fue y aun cuando tenía a su hijo en el altar y toma el cuchillo para el sacrificio, dice que a un lado de él estaba un cordero, hermanos. Gloria sea a nuestro Dios. ¿Cuál es tu prueba de tu fe? ¿Cuál es el momento difícil en tu vida que te ha dicho o camino hacia adelante o dejo la fe y me voy hacia atrás? Puede ser a lo mejor una enfermedad, puede ser un momento difícil en tu trabajo, puede ser un momento difícil en tu vida, que estás pasando por una situación difícil económicamente, y que esto puede hacer que tu fe se venga hacia abajo, y si tu fe se viene hacia abajo, ha caído la corona de tu cabeza. Dice el libro de Lucas capítulo 22, un texto muy conocido de nosotros. Llega el momento en que aquel Pedro, aquel varón de nuestro Dios, aquel hombre que Dios escogió para que fuera participante de los 12, y que le dice aún a nuestro Señor Jesucristo, aunque todos te dejen. ¿Qué dice Pedro? Fíjense bien, aunque todos te dejen. En una ocasión está predicando nuestro Señor Jesucristo, y cuando está predicando, hermanos, vienen y le dicen a Jesucristo, se está yendo la gente, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Y nuestro Señor Jesucristo dice, si alguno de ustedes quiere seguir a la gente, váyase. Mas sin embargo, hermanos, aquellos varones de nuestro Dios dijeron, ¿a quién iremos? Tú eres el único que tiene, ¿qué, hermanos? Palabra de vida. Si damos nuestro pie hacia atrás, Jesucristo es el único que tiene palabra de vida. Dice Lucas 22, 32. Después de que el Señor le dice a Pedro y le dice, ¿sabes qué, Pedro? Te voy a decir algo. El Señor te va a poner a prueba. Dice, ¿sabes que Satanás ha pedido de tu vida para ser probado? Satanás ha pedido de tu vida para que pases la prueba de tu fe. Pero más maravilloso, hermano, dice el 32. Mas yo he rogado al Padre, dice, mas yo he rogado por ti, que ¿qué, hermanos? Que tu fe no falte. ¿Sabes qué? Yo le he pedido al Padre, he rogado que en este momento difícil que vas a pasar, yo le he pedido y le he dicho, ¿sabes qué? Que tu fe no, ¿qué, hermanos? Que tu fe no falte. Porque cuando falta la fe, cae la corona de nuestra cabeza. Cuando nuestra fe disminuye, cuando empezamos a dar un paso hacia atrás, la corona empieza a moverse de tal manera, hermanos, que llega el momento que nuestra cabeza se queda sin corona. Mas yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a
tus hermanos. Tú vas a volver, vas a ir nuevamente con tus hermanos y les vas a decir que por medio de ti el Señor va a hablar. Dice el 18 de Lucas, 18:8. Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 8. Os digo, dice la palabra de nuestro Dios, hablando para con cada uno de nosotros. Os digo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, os digo que, ¿qué, hermanos? Que los va a defender rápido, presto. Pero cuando el Hijo del Hombre viniere, pero cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿qué dice la palabra? Fíjense bien lo crítico. Cuando venga el Hijo del Hombre, habrá fe en la tierra. Aférrate a tu fe, agárrate a la fe, porque va a venir el Rey de Reyes, va a venir nuestro Señor Jesucristo, y dice la palabra de nuestro Dios que cuando Él viniere a la tierra, hallará ¿qué, hermanos? ¿Saben qué es lo primero que Satanás quiere robar de los hijos de Dios? Su fe, hermanos. Porque él sabe que si Satanás roba nuestra fe de cada uno de nosotros, estamos sin corona en nuestra cabeza. Nuevamente dice la palabra de nuestro Dios, os digo que los defenderá presto, estará con nosotros, nos va a ayudar, el Señor quiere que seamos vencedores, el Señor tiene promesas para nosotros, dicen, pero cuando el Hijo del Hombre viniere, entonces hace la pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Debe de hallarla, hermano. Debe de hallarla con cada uno de nosotros. Yo creo que de la misma manera que Dios y que nuestro Señor Jesucristo, cuando llegó el momento de probar la fe de aquel varón de Dios, de aquel Pedro, y dice, yo le he rogado al Padre para que quede en ti fe, yo creo que nuestro Dios sigue clamando por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo sigue clamando para que en la prueba de nuestra fe, no falte, hermanos. Dándole vuelta allí a nuestra Biblia en el libro de Hebreos. Qué tan importante para nosotros es la fe, hermanos. Dice Hebreos 11:6. Una hermosa palabra que nuestro Dios tiene para nosotros. Y que debemos de pensar que si queremos agradar a nuestro Dios, hay algo que tenemos que tener. Si perdemos la fe, hemos perdido todo. Dice Hebreos 11:6. Pero sin fe, ¿qué, hermanos? Sin fe es imposible agradar a Dios. Aférrate de tu fe. No la dejes. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega, crea que le hay y que ¿qué, hermano? Y que es galardonador de los que le buscan. Aférrate a esa fe, porque esa fe es la que va a hacer que Dios se agrade de ti. Que cuando llegues en oración, que cuando tú le pidas, cuando le implores, esa fe dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces cuando tenemos fe, estamos agradando a nuestro Dios. Hay algo también importante. Hay grandísimas promesas de parte de nuestro Dios, que tiene para con cada uno de nosotros. Quiero que sepan que algo que nuestro Dios anhela es estar con nosotros en la vida eterna. Eso es algo que a Dios le agrada. Eso es algo que debemos de estar buscando. Quiero que sepan que Dios le preparó a aquel Adán y aquella Eva, aquel primer matrimonio, les preparó el huerto del Edén. Eso se los preparó Dios. Aquel huerto que tenía cosas maravillosas. Nuestro Dios tiene preparado algo más maravilloso que el Edén, hermano. Y esa es la vida eterna. Más que el Edén. Y quizá no alcanzamos a entender qué es la vida eterna. Es una promesa grande que Dios nos da. Y que el enemigo quiere quitarnos, quiere alejarnos de esa promesa. Cuando el Señor le dijo al pueblo de Israel que le tenía una tierra que iba a fluir leche y miel, ¿saben qué hizo el enemigo, hermanos? Él se encargó de que el pueblo de Israel se olvidara de esa promesa, de que mejor miraran alrededor, de que vieran los dioses que había y se alejaron
de esa promesa de nuestro Dios. Nuestro Dios tiene promesa para con cada uno de nosotros. Dice 2 de Pedro 1:4. Segunda de Pedro 1:4. ¿Sí lo tenemos? Dice la palabra de nuestro Dios, por las cuales nos son dadas, ¿qué, hermanos? Preciosas y grandísimas, ¿qué, hermanos? Fíjense bien, nuestro Dios tiene promesas grandísimas para con cada uno de nosotros, para que por ellas fuesen hechos participantes, ¿de qué, hermanos? Fíjense bien, participantes de la naturaleza, no carnal, sino de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Fíjense bien lo que tiene Dios. Él viene pronto. Él viene por su iglesia. Él viene por la iglesia que le está esperando. La iglesia que se santifica. La iglesia que se purifica. Él viene por las personas que viven de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Él viene pronto. Y como viene pronto, dice, retén lo que tienes. Tú tienes una promesa. El Señor quiere que seas parte de lo divino. El Señor viene pronto y nos está diciendo a cada uno de nosotros que tiene preparado para con cada uno de nosotros una vida eterna para su iglesia. Para que seamos participantes de la naturaleza divina. Dice 1 de Juan. Fíjense bien lo que Dios tiene para nosotros. Fíjense bien las promesas que tiene para con cada uno de nosotros. 1 de Juan 3:1. Dice la palabra de nuestro Dios. Mira qué, hermanos. Mirar cuál amor nos ha dado. ¿Quién, hermanos? Fíjense bien la primera promesa tan grande que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Mirar cuál amor nos ha dado el Padre de que seamos, ¿qué, hermanos? Fíjense bien qué bonita promesa. Cada uno de nosotros, viviendo en pecado, viviendo perdidamente, llega la palabra de nuestro Dios, y cuando llega la palabra de nuestro Dios, dice, mirar cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Nos ha convertido en hijos de Dios. Quiero que sepan que el ser llamado hijo de lo divino es un título muy grande. Quizá algunos de nosotros queremos ser el hijo del presidente, el hijo del rey terrenal, pero aquí la palabra de nuestro Dios dice que nuestro Padre Celestial ha tenido en bien ver al humano, vernos a nosotros y llamarnos hijos de Dios. ¿Y saben qué es lo que desea Satanás para con cada uno de nosotros? Quitarnos ese título. Él no quiere que la humanidad sea llamada hijo de Dios. Él se encargó cuando vino a la tierra y aquel pueblo de Israel, aquellos judíos, dice la palabra que a los suyos vino. ¿Y los suyos qué, hermano? Vino a ellos, estuvo con ellos. Y el pueblo de Israel, en lugar de aceptar sus promesas, aceptarle como rey y señor y salvador de cada uno de ellos, dice que le dieron la espalda de tal manera que fue llevado al madero. Ahora, cada uno de nosotros, la promesa principal que Él nos ha dado y que es maravillosa y que es grandísima y que somos participantes de lo divino, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque ¿qué, hermanos? Por eso a veces el mundo no va de acuerdo con nosotros, porque nosotros somos hijos de Dios. Y dice el verso 2 de ahí de 1 de Juan. ¿Sí lo tenemos? Empieza diciendo, muy amados. Y cuando la palabra de nuestro Dios usa esta expresión, habla algo bonito. Cuando a alguien se le dice amados, cuando vemos en el libro de Cantares que dice mi amado, mi amada. Ahora cada uno de nosotros nos está diciendo aquí Juan, amados, queridos, que alguien nos apapacha, que alguien quiere estar con nosotros, que quiere protegernos, que quiere vivir dentro de nosotros, que quiere participar con nosotros. Dice la palabra de nuestro Dios, muy amados. Ahora que, hermanos, lo vuelve a recalcar en el verso 2.
Verso 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Nos dice que ya somos hijos de Dios. El verso 2 nos lo vuelve a recalcar y nos dice, muy amados, queridos, ahora somos ¿qué? Somos hijos de Dios. Hay corona en nuestra cabeza, hay corona en nuestro ser, porque somos llamados hijos de ¿qué, hermanos? Pero fíjense bien lo que le pasó y tristemente a Miss Universo, que teniendo la corona en su cabeza, que teniendo aquella corona corruptible en su cabeza por más de 4 minutos, llegó el momento de que se le tuvo que quitar esa corona a consecuencia de un error. Muy amados, ahora somos hijos de Dios. Y lo dice la palabra de nuestro Dios. Y aunque, hermanos, fíjense bien, aún no se ha manifestado la promesa en el total. Ahorita eres hijo de Dios, ahorita soy hijo de Dios. Pero dice la palabra de nuestro Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos. ¿De qué hemos? ¿Está viendo la promesa de nuestro Dios? A veces estamos esperando que venga el milenio, mas sin embargo ya estamos en el reino de nuestro Dios, en el reino de gracia, en el que ha tenido en bien, en mandar a su Hijo para rescatar nuestra vida, para justificarnos, para acercarnos a nuestro Dios. No éramos nosotros participantes de las promesas, estábamos lejos de ser hijos de nuestro Dios. Mas sin embargo llega el Hijo de Dios, muere en la cruz por cada uno de nosotros y nos hace hijos de Dios. La promesa era para el pueblo de Israel y llega el momento en que dice, mas a todos los que le recibieron les dio el privilegio, la dicha de ser ¿qué, hermanos? Fíjense bien, yo ser llamado hijo de Dios, usted ser llamado hijo de Dios. Personas que a lo mejor no tenemos dinero, no tenemos un buen trabajo, a lo mejor estamos chaparritos, de diferente estructura, mas sin embargo el Señor nos dice, ¿sabes qué? Tú eres mi hijo. No por alto, no por simpático, sino porque el Cordero de Dios derramó su sangre en la cruz para que cada uno de nosotros fuéramos hijos de Dios. Y aún sigue diciendo aquí Juan, muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que quiero. A veces cuando las personas están en un concurso de televisión y le dicen, ¿sabe que se ha ganado esta televisión y también se ha ganado este refrigerador? Y quiero decirle algo, todavía tenemos un carro para usted y tenemos una casa para usted. Bueno, la palabra de nuestro Dios nos está diciendo, ¿sabes qué? Por aceptar a Jesucristo como hijo de Dios y como redentor del mundo, tú eres hijo de Dios. Y quiero decirte algo, todavía el premio es más grande. Muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado ¿qué? Pero sabemos que cuando Él apareciera en las nubes, que cuando Él venga de regreso, y dice la palabra de nuestro Dios que quien espera la venida del Mesías, quien espera que el Redentor aparezca en las nubes, dice que traerá corona para cada uno de nosotros. Y por eso Pablo en diferentes ocasiones nos habla y nos dice, ¿saben qué? Si vivimos, hay que vivirlo para Él, porque Él trae algo grandioso, Él trae corona para cada uno de nosotros. Pero qué triste que el día que el Señor aparezca en las nubes y que estemos esperando la corona para nosotros y que de repente se le dé a otra persona, hermano. Dice la palabra de nuestro Dios que allí será el lloro y el crujir. Y muchos me dirán en aquel día, Señor, pero si en tu nombre hicimos esto, Señor, pero esto y aquello. ¿Y qué dirá el Señor? La corona es tuya, la corona es mía, pero puede caer de nuestras cabezas, como dijo Lamentaciones. ¡Ay, hemos pecado! Y como hemos pecado, la corona ha caído de nuestras cabezas. Pero la promesa que nos da Juan, maravillosa. Muy amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado todo lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, fíjense bien la bella promesa, hermanos. Cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él. ¿Por qué?
Fíjese el privilegio, hermanos. Esto corruptible va a ver los ojos de Dios por medio de la transformación. Esto que a lo mejor no tenía ninguna esperanza de estar ante la promesa de nuestro Dios. Mandan al Hijo de Dios, muere en la cruz por nosotros, somos llamados hijos de Dios, y luego toda la promesa dice, pero quiero decirte algo, que cuando Él apareciere. Mira, Rogelio, quiero decirte algo, ahorita tú eres hijo de Dios, pero quiero decirte algo, esta promesa todavía está más larga, no es el todo. Cuando Él apareciere en las nubes, muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere seremos semejantes porque le veremos. Desea ver al Señor, hermanos. Desea ver al Señor. Yo creo que ese es uno de los propósitos de mantenernos en santidad, de que la iglesia viva para Dios, de mantenernos en la obediencia, de mantenernos en nuestra fe, aferrarnos a nuestra fe, aferrarnos a nuestras promesas, para que cuando aparezca el Rey de Reyes en las nubes, no únicamente ver al Hijo de Dios, sino poder contemplar también a nuestro Dios. Dándole vuelta a la Biblia, en el libro de Romanos, tenemos una herencia extraordinaria, hermano. Dice Romanos 8:17. Aferrémonos de nuestra fe. Luchemos por las promesas grandísimas que tiene el Señor para con cada uno de nosotros. Dice Romanos 8:17. ¿Lo tenemos? Dice, y si hijos. ¿Estamos ahí? Y si somos hijos, ¿se acuerdan lo que dijo Juan? Que ya éramos, ¿qué, hermanos? Que ya éramos hijos. Del momento que le aceptamos, del momento que nos bautizamos, del momento que hemos aceptado a Jesucristo como Rey y Señor de nuestra vida, nos convertimos en sus hijos. Y como somos hijos, fíjense bien, y como somos hijos, también somos ¿qué, hermanos? Fíjense bien, como somos hijos, somos también ¿qué, hermanos? ¡Qué maravilla, hermanos! Ahora somos hasta herederos. ¿Cuánta gente anda peleando por herencias terrenales cuando alguien se muere? Por una casa, por un carro, por dinero. Ahora la palabra de nuestro Dios nos dice que como hemos sido hijos, también somos ahora herederos. ¿Herederos de quién, hermanos? Hay un testamento, pues podemos decir, que nos hace herederos de Dios y coherederos de Cristo. Pero ¿qué, hermanos? Padecemos juntamente. El Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese ¿qué? Tome su cruz. Nuestro Señor Jesucristo tomó una cruz literal, sufrió, fue hasta el Calvario, cargando esta cruz, sufriendo, fue crucificado en esa cruz. Y ahora a nosotros nos dice, ¿sabes qué? Tú eres mi hijo. Y como eres mi hijo, eres el heredero. Eres heredero de Dios y coheredero de Cristo. Sí, pero padecemos, ¿qué, hermanos? Tenemos que padecer por Él. El Señor no nos ha invitado a un mundo de florecitas donde vas a caminar y todo te va a ir bien y luego la gente te va a tratar bien, todos te van a querer. No, hermanos. No es así. Si alguno quiere ser mi discípulo, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Momentos de sufrimiento. Cuando el Señor les habló a los 12 fue muy fácil aceptar el llamado, acercarse a Jesús, ser participante con Jesús, andar con Jesús, ver las maravillas que hacía Jesús, que resucitaba, que sanaba. ¡Qué discípulos contentos! Mira, resucitó a Lázaro, mira, curó a aquel, mira, resucitó a aquel, mira, sanó a aquel. ¡Qué maravilla! Pero cuando Jesucristo ascendió al cielo, hermano, y les tocó a los discípulos ahora llevar el evangelio hacia adelante. Dice el libro de Hebreos, unos fueron apedreados, unos fueron serruchados, unos anduvieron por los montes, unos se escondieron en las cuevas. Y sí eran hijos de Dios,
excelente, magnífico, herederos, coherederos de Cristo. Pero dice la palabra, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente seamos, ¿qué, hermanos? A veces cuando llega la palabra a nuestras vidas y nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, y luego dice la palabra de nuestro Dios que tiene que dejar a su padre y que tiene que dejar a su madre, y nos ponemos a pensar, ¿cómo puede ser eso posible? Dejar lo que más me gusta. ¿Cómo puedo dejar lo que más me gusta por seguir a Jesús? Nuevamente yo les mencionaba, aferrémonos de nuestra fe, agarrémonos de la fe. La Biblia nos dice que si tuviéramos fe como ¿qué, hermanos? Como un granito de mostaza. La fe es muy importante, hermanos. Ahora yo quiero que se ponga en mis universos. Y a lo mejor diga, ¿cómo puedo ser Mr. Universo, Miss Universo? Mire cómo estoy. Póngase en el puesto de Él. El Señor poniéndole una corona. ¿De veras la merecemos? ¿Hemos hecho lo que Dios quiere? ¿O se va a caer la corona de nuestra cabeza? El propósito que Dios tiene de salvar al mundo, en ese propósito que Dios tiene para salvar al mundo, fíjese bien nuevamente, en el propósito que Dios tiene para salvar al mundo, usted es algo importante para que el mensaje llegue a aquellos que están perdidos. Nuevamente, Dios quiere salvar al mundo, Dios quiere darle corona al mundo. Pero cada uno de nosotros somos una pieza importante para rescatar al mundo, para llevar el evangelio, para llevar la palabra de nuestro Dios. Pero el enemigo, hermano, hay una palabra que el enemigo siempre usa en nuestras vidas y que a veces nos atrevemos también nosotros decírsela a nuestros hijos: es que no sirves para nada. Eso es lo que Satanás pone en nuestras mentes. Tú no sirves para nada. Eres un don nadie. Cuando el Señor no dice eso, fíjense bien lo que dice el enemigo: tú no sirves para nada. Pero la palabra de nuestro Dios, su promesa dice: tú eres hijo de Dios, tú eres alguien importante. Te he puesto en este mundo con importancia para salvar, para rescatar al perdido que necesita también ser hijo de Dios. Último texto, hermanos. Segunda de Apocalipsis. Dispensa, Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Con un amén me dicen que lo tienen. Dice la palabra de nuestro Dios. ¿Sé qué, hermanos? ¿Sé qué, hermanos? No es como empezamos. Fíjense bien, no es como empezamos. Porque quiero decirles que todos empezamos bien, hermanos. No es como empezamos. Porque todas las personas cuando reciben el evangelio, ¿cómo empiezan? Con muchos ánimos. En verdad, todas las personas cuando les predicamos, les hablamos, empiezan con muchos ánimos. Y la palabra de nuestro Dios nos dice: no es como empezamos. Ser fiel hasta aquí, hermanos, sino como terminamos, hermanos. Nuevamente, no es como usted empezó hace 5, 10, 15 años, sino como que, hermanos, todos los que corren en el estadio, hermanos, todos empiezan con el ánimo bien arriba, cargados de energía. Todos corren creyendo que van a llegar hasta el final, hermanos. Todos. Pero no es como se empieza,
sino como qué. Y le voy a decir algo, el riesgo de cómo se empieza a cómo se termina este espacio, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios que salieron de Egipto como 600,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Salieron multitud de gente. Pero dice Hebreos que en el camino muchos se pusieron o muchos cayeron en el camino. No es como empezamos, sino como que sé fiel hasta la muerte. Y cuando seas fiel hasta la muerte, yo te voy a dar la corona. Pero si no eres fiel hasta la muerte, quiero decirte que la corona va a caer de tu cabeza. Ojalá que cada uno de nosotros, hermanos, no seamos chispas. No sé quién de ustedes ha estado en una lumbre, hermanos. Sale la chispa de la llama y muy pronto, ¿qué? Se desaparece. Ser fiel hasta la muerte. Y yo, dice la palabra de Dios, te voy a dar la corona de la vida. Que no caiga, hermano, la corona de nuestra cabeza. Señor, le bendiga.